y vemos que hay un diálogo entre el rey Artajerjes y Nehemías como primera persona. Y este diálogo en el cual se llegan los dos es por una situación. Y para poder comprender esta situación tenemos que ver el tiempo donde se está hablando este diálogo, donde se escribió, la situación que se estaba abordando, el lugar, pero también el tema o el clímax, para que nosotros podamos entender por qué era este diálogo. Y sobre todo esto vamos a ver que la mano poderosa de nuestro Dios estaba detrás de todo esto. Porque Nehemías estaba hablando con el rey Artajerjes. No era cualquier rey, no era un rey de un pueblo, no era un rey de una ciudad, no era un rey de una nación, era el rey del imperio el cual lo derrotaron a los babilonios. Y este rey, donde primero era el rey Ciro, después el rey Darío y ahora el rey Artajerjes, era que veía llegando de la cautividad, donde Israel fue al exilio por causa de su pecado. Dios estaba detrás de todos estos reyes para que Israel pudiera volver a Jerusalén. Entonces vemos la preocupación, primeramente, el lugar. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Susa, en la realeza donde Nehemías, por su cargo que tenía de copero, servía al rey. Entonces, en este lugar se aborda este tema en el cual Nehemías pudo tratarlo con el rey, y en el cual el rey pudo también ver lo que es la preocupación que tenía Nehemías, porque Nehemías estaba triste. Se dan cuenta que Nehemías estaba triste. ¿Y quién le lleva a decirle a Nehemías, oye, ¿sabes qué? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? El mismo rey. Ni siquiera Nehemías puede haberle dicho, ¿sabe qué, rey? Estoy triste, discúlpeme, no voy a trabajar hoy día. ¿Que alguien puede decir eso hoy día? Alguien puede decirlo. ¿Sabe que estoy enfermo? Me decía enfermo, estoy mal, estoy complicado, tengo un problema en la casa, no puedo ir a trabajar. Pero en ese tiempo que Nehemías o algún trabajador de la realeza dijera eso, ¿sabes lo que le iba a hacer? Se va, cortado y muerto. Así de sencillo y así de simple era. Nada que aquí no podéis fallar en la pega, tienes que venir a trabajar. Y la parte del cual ocupaba el oficio de Nehemías era copero, y era realmente muy importante para la realeza del rey. ¿Por qué razón? Porque él llevaba a cabo todo lo que le llegaba al rey en cuanto a la comida y la alimentación, y el vino tenía que pasar por Nehemías. Y él tenía que probarlo. Porque no podía pasar directamente ningún alimento ante el rey. Porque cualquier alimento que pasaba tenía que ser inspeccionado por Nehemías. Y él tenía que verlo. Y si había un alimento que estaba medio dañino, un veneno, ¿quién ponía primero? Nehemías. El rey seguía vivito, como dice vivito coleando, dice la palabra. Es un dicho. Pero en este tiempo, donde estamos viendo este tema, estos pasajes, es en el año 444 a.C. ¿Qué se estaba abordando? Después del exilio, de vuelta de Israel al lugar donde Dios le había jurado que iba a ser para ellos. Pero ¿por qué ellos venían volviendo? Resulta era por el pecado, porque Israel abandonó a su Dios. Israel abandonó a su Dios. Israel abandonó al único Dios en el cual Dios los hizo a ellos. Dijo el Señor, si tú vives a través de esta ley, si tú cumples estos mandamientos, me adoras y estás conmigo, nunca te va a pasar nada y vas a ser próspero, vas a tener gran éxito, pero preocúpate primeramente de cumplir mis mandamientos. ¿Pero qué pasó? Israel no los cumplió. Israel no cumplió esos mandamientos, al contrario. En vez de adorar al Señor, buscó de los dioses. En vez de exaltar el nombre del Señor y ser un lugar de Jerusalén, la ciudad santa de Dios, Israel le falló al Señor. Y por ende, también era, a través del pecado de Israel, era una vergüenza también para los pueblos, el Dios en el cual Dios llamó a Israel. Entonces hubo una preocupación de parte de Israel, que Israel estaba sufriendo, estaba en aflicción, estaba en oprobio. Y Nehemías, ese era su preocupación que abordaba. Ese era el tema. El tema de en este momento que estaba pasando era la preocupación de Nehemías que tenía en su corazón por Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Primero vemos que estaba el rey Artajerjes con Nehemías, luego vemos que el rey Nehemías le dice a Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo en ti? Y la preocupación de Nehemías que le dice, que le da de su corazón, es que estaba preocupado por Jerusalén. ¿Por qué? Si vemos en el capítulo anterior, en el sermón de nuestro hermano Samuel, Nehemías se entera, a través de un hermano y su amigo, ¿qué se entera? Que Jerusalén estaba sufriendo, ¿cierto? Se entera de eso. ¿Y qué estaba pasando en Jerusalén? Que estaba primeramente, faltaba poblaciones, faltaban personas que estuvieran en el lugar, que estaba desapoblada, ¿cierto? Estaba en gran aflicción y oprobio, el cual viene en el corazón de Nehemías
en decir, chuta, la ciudad santa, el verdadero Dios, estaba siendo burlado. El verdadero Dios, donde Dios iba a estar su presencia, estaba viviendo gran aflicción. Entonces, el corazón de Nehemías se entristeció, pero se entristeció por causa del pecado. Por causa del pecado, del fruto de que Jerusalén e Israel en dejar y abandonar a nuestro único Dios. Por lo tanto, era su preocupación ir para allá. Era su preocupación en cuanto a los hermanos que estaban sufriendo. Era su preocupación. Pero Nehemías tenía un problema, tenía una virtud en su corazón que Dios le había puesto. Es la perseverancia de la oración. En la consagración, en el corazón de Nehemías, en restablecerla, en contacto con el Señor y que el Señor hiciera su voluntad. Porque vemos que el primer versículo de Nehemías, del capítulo 2, dice, aconteció en el mes de Nisan. Y aquí vamos a ver el tiempo. Porque en el capítulo 1 dice, esto pasó en el tiempo de Kisleu, que es un calendario judío. En el mes de Kisleu es el mes para nosotros, que es un calendario greco-romano, para nosotros es el mes de noviembre y diciembre. Y en el mes de Nisan, que es el segundo capítulo, es el mes de marzo-abril. Si sacamos una fecha aproximada, ¿cuánto es? 3 meses. 3 meses pasaron del primer capítulo al segundo capítulo. 3 meses donde Nehemías se enteró, del primer día se enteró, de lo que estaba pasando en la aflicción y preocupación por Jerusalén, que de ese día hasta el día que tuvo en esta situación con el rey, pasaron 3 meses, aproximadamente 100 días, donde Nehemías fue constantemente en oración. Y alternadamente en ayuno, consagrándose al Señor por la preocupación que había en su corazón. Ese era el tema en el cual Nehemías estaba afligido, estaba mal y le preocupaba. Le preocupaba por su pueblo, por sus hermanos. Y sobre todas las cosas le preocupaba porque el nombre de Dios no estaba siendo honrado. ¿Acaso a usted no le preocupa eso, hermano? ¿Acaso no le debería preocupar a nosotros la empatía de que un hermano no está glorificando a Dios y cayó en pecado, en maldad? ¿Acaso a usted no le preocupa eso, que en su corazón no pensará, se alegrará usted o se entristecerá y orará por su hermano que ha caído en tentación o en pecado? El amor de Nehemías que le puso Dios era que él oraba por su pueblo. Por eso es necesario que este primer punto se llama el pecado nos debe afectar. El pecado nos debe afectar, así como le afectó a Nehemías, el pecado de Jerusalén, el pecado también nos debe afectar a nosotros. Un evangelista y pastor escocés, se llama Oswald Chambers, dijo esta frase, dice, la vida cristiana no se trata de tener nuestras necesidades satisfechas, sino de satisfacer las necesidades de los demás. Una vez cuando el Señor nos llama al Evangelio, vemos la mano hermosa de Dios, el amor de Dios para nosotros, que nosotros como hombres pecadores que somos, Dios nos salvó. Y si somos pecadores y no merecíamos el amor de Dios y Dios nos salvó, ese amor tiene que ser trascendente. Si a mí me llega ese amor tengo que recibirlo y ese amor tengo que entregarlo. Ese amor tiene que estar en la iglesia. Que si nosotros recibimos el Evangelio, somos salvos por la gracia de Dios, ese amor tenemos que distribuirlo y entregarlo a otro. Pero sin mirar las condiciones de otra persona, no haciendo acepción de personas, sino a la persona que el Señor realmente quiere ser salva. Nosotros no podemos ver eso. Cuando Pablo estaba pasando por Atenas, si no me equivoco el lugar, Pablo estaba cansado y encarcelado y el Señor le dice, habla, porque en este pueblo tengo mucha gente. Nosotros tenemos que hablar, nada más. Ese es el amor que tenemos que nosotros trascendentar a otro hermano, pasarlo, traspasarlo, el amor de Dios. Y aquí es lo que estaba pasando en el corazón de Nehemías, para que podamos indagar más y hacer un énfasis en él. Es que Nehemías estaba preocupado por Jerusalén, por la causa del pecado mismo de Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba sufriendo, Jerusalén estaba mal, pero es una consecuencia de la causa del pecado. Y el pecado, hermano, es algo grave. Yo no voy a decir y ni voy a dar ejemplo en nuestra vida porque no quiero llegar a eso, pero quiero llegar al ejemplo de la Biblia. Porque eso es mi base para mí, para mostrarle qué consecuencia y gravedad tiene el pecado. Primeramente,
Si damos un ejemplo, Adán y Eva, cuando estaban en un lugar hermoso, lindo, en un lugar donde el Señor le entregó y le dijo, no comerás del fruto porque el día que comes el fruto perecerás. ¿Qué pasó? Que llegó la serpiente y lo engañó. El pecado no fue comer el fruto. El pecado fue el engaño de comerse el fruto. Porque la serpiente, ¿qué le dijo? Serás como Dios. Y eso fue el pecado, de que el hombre quería ser como Dios y ocupar el lugar de Dios. ¿Qué le pasó? Muerte eterna, castigo, separación de Dios. El hombre no podía vivir en su propia salvación que Dios mismo le había dado cuidado. No pudo cuidar la misma salvación que él mismo tenía que cuidar, no pudo guardarla. Por lo tanto, esta muerte eterna hoy en día lo afecta. Porque me da mucha pena, hermano, cuando personas que reciben el Evangelio y no quieren aceptarlo, se mueren el día de mañana y se van sin Dios. Y pierden la oportunidad. Y esta separación de muerte eterna es una separación eterna, no es temporal, es eterna, hermano. Y eso debe afectar en nuestros corazones. Porque si la persona no acepta el Evangelio y no se niega, y va a llegar el día de su muerte, ¿y qué va a pasar? Va a estar eternamente separado de su Dios, aunque él no lo quiera reconocer. Y eso también nos afecta hoy en día a nosotros. Como ser humano entró el pecado capital a la humanidad. El asesinato de Abel, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en esa familia? Que por la envidia Caín mató a Abel. ¿Y qué le pasó a Abel? Tuvo que separarse de su familia. Por causa suya iba a ser también maldita la tierra en la cual él iba a trabajar. Y iba a ser vagabundo. Ya no iba a tener ni siquiera el cuidado del Señor, sino que dice Caín, ¿qué me va a pasar a mí cuando ande por ahí alguien me ve y me mate? Era su temor. Ni siquiera era su temor que Dios lo perdonara, sino que era su temor en su propia vida. Y el Señor, igual por su misericordia, le hace una marca y dice, ven, alguien que le haga algo a Caín va a ser 7 veces castigado. Por la abundancia del pecado en el diluvio. Si usted ve los relatos que nos hablan de Sodoma y Gomorra, eran unas ciudades que eran totalmente pecaminosas. Desde el más chiquitito, imagínense el niño más chico, hasta la persona más adulta, el pecado era sumamente liberal. La sexualidad, la vanagloria y todo lo que puede haber, y si usted se imagina en su corazón lo que hay ahí. Esto era a nivel mundial, que era tanta la abundancia del pecado que Dios dice, corta, manda el diluvio. ¿Qué pasó ahí? Que gracias por la misericordia de Dios y por su bondad, preservó 8 personas para seguir, ¿cierto? Lo que Él venía a traer para nosotros el Mesías, que la promesa de Dios iba a ser cumplida. Pero después viene la Torre de Babel, donde el hombre aún sí se exalta y había una sola lengua y quiere luchar contra Dios. Había una lengua, el hombre se estaba uniendo. Pero ¿qué pasó? Que el Señor mandó su juicio, dividió las lenguas y cada uno se fue con su propio pueblo y escuchar su propia lengua, y ahí es donde nacieron las naciones, los pueblos. Y este también es un ejemplo que todos cristianos nos sacamos, todo. El rey David, a través de su adulterio. Imagínense, el rey David estaba en un lugar cómodo, estaba siendo bendecido por Dios. Dios le estaba entregando las naciones a él, estaba conquistando. Pero un día salió por el balcón el rey David y miró a una hermosa mujer que estaba ahí, que no era de él, y él la tomó para sí. ¿Qué pasó? Esa mujer se embarazó. Pero nosotros, como decimos bien chilenos, ella le dijo, ¿sabes qué, David? Estoy embarazada. Ya, no te preocupes, mandamos cada abrir ese tío. En nuestra jerga, para que le meta el golazo, ¿cierto? En nuestra jerga, ven, para que le engañemos y él se quede él sea el padre de mi hijo. Pero aún así, él nos mandó a buscar y Urías nunca fue a su casa, porque él luchaba en su corazón por el Dios de Israel, que Dios le estaba entregando los pueblos que estaban conquistando. Pero a través de esto, hermano, de este pecado, ¿sabe lo que pasó en la casa de David? Ese niño que venía murió. Su hijo mayor, Absalón, quería quitarle el trono, quería hacer un golpe de estado, y lo hizo. David huyó. Un hermano violó a su otra hermana, y el otro hermano mató al hermano que la violó. ¿Se dan cuenta el conflicto que pasó en esta casa por causa de un pecado donde él adulteró?
son consecuencias. Pero aún así, Dios nos perdona, hermano. Dios nos perdona. Y aquí llegamos a un pueblo, una nación donde Israel estaba siendo bendecido por Dios. Y esta bendición era tan hermosa que Dios dijo, le decía incluso, me acuerdo cuando, en Josué, cuando el otro día hice un devocional de Josué, el Señor le encargó, guarda mis mandamientos, mis leyes. Y le siguió nuevamente, guárdalo, preocúpate de guardarlo. Porque yo te voy a entregar las naciones. Solamente guarda y tendrás gran éxito. Le dijo Dios a Josué. Y le dijo, estaré hasta el fin de tu vida y te entregaré estas naciones. Pero ¿qué pasó? Israel pecó y se entregó a otros dioses. ¿Y qué pasó con esto? Vino Babilonia, ¿cierto? Después, primero fue entregado al reino del norte y como 130 años después, el reino del sur. Judá, Jerusalén, la tierra santa de Dios, el lugar donde estaba Dios ahí, su presencia con su pueblo, fue entregada. Y a través de esto, hermano, ese pecado tuvo consecuencias. Que Israel fue totalmente destruido el templo. Si usted lee en el Antiguo Testamento y ve cuando Dios manda a conquistar una nación, ¿sabe lo que hace Dios? Manda a todas las personas, manda a matar a todas las personas y hace destruir el templo. Lo destruye. Con todo. Esos dioses paganos que los otros pueblos adoraban. ¿Por qué? Porque eso significaba el fin de ese conflicto o de esa etnia o ese pueblo que estaba rebelándose contra Dios. Así también le pasó a Jerusalén. Le destruyeron su pueblo, su templo, le trajeron su utensilio en el templo, le derribaron su muro. Esta ciudad estaba en conflicto. Esta ciudad estaba en aflicción. Esta ciudad estaba en oprobio. Y eso era lo que sentía Nehemías en este momento en su corazón. Es que el Dios de Israel no estaba siendo adorado. El Dios de Israel estaba siendo burlado por otros pueblos. Pero es importante porque en el corazón de Nehemías lo que podemos aprender en estos 4 versículos, del 1 al 4, es el sentir en nuestro corazón, hermano. Es que en nuestro corazón tengamos que tener un sentir por la otra persona. Porque el pecado, hermano, tiene sus consecuencias. El pecado es grave. Nuestro pecado, si nosotros cometemos pecado, es grave. Y va a ser consecuencia. Va a tener que usted pagar esa consecuencia en la cual usted pecó contra el Dios. Contra nuestro Dios. Nehemías recibió que el pueblo estaba en aflicción, Jerusalén. ¿Y qué podemos decir esta palabra de aflicción? La palabra aflicción tiene un sentido psicológico en el cual es algo espiritual, es que va una angustia o una opresión en nuestro interior. Es como decir que una persona esté en sensación agobiante de encarcelamiento, donde no puede salir de ese agobio. No puede, hermano. Aunque quiera, no puede. ¿Ha hablado con alguien que esté preso, que esté en la cárcel? Yo lo he hecho. Y lo primero que me dicen, no, quiero puro salir de aquí. Quiero puro salir de aquí y ser un aporte para la sociedad. Lógicamente, personas que estén arrepentidas, porque personas que estén arrepentidas no les interesa. Pero personas que ya estén arrepentidas en su corazón, lo único que quieren es salir. Quieren trabajar, quieren ser un aporte para la sociedad, quieren tener la familia bien. Pero ¿sabe lo que está pasando en el corazón de esa persona? Para que usted vea en este momento lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en ellos, es que están en aflicción. Es una aflicción, hermano. Que no pueden salir de esa angustia, de dolor. Y oprobio, eso se determina a través de ser ridículo, de ser objeto de burla. Y en Jerusalén estaba pasando eso. Si la gente, todas las personas que son fuera de Jerusalén pasaban por fuera de Jerusalén, decían, mira, mira Jerusalén cómo está, mira el Dios de Jerusalén, de Israel. Era objeto de burla. Y eso estaba pasando Jerusalén en ese momento. Estaba siendo objeto de burla. Nadie le tendía la mano a Jerusalén. Para que nosotros podamos comprender, y esto lo definí en esta forma, que las consecuencias del pecado, hermanos, son el sentimiento de culpa, la enemistad de las relaciones personales, la ira de Dios, la imposición de la muerte como castigo, tanto física como espiritual y moral,
Los profetas anunciaban consecuencias de los pecados del pueblo, las desgracias naturales y los revés militares, la destrucción de Jerusalén y del templo, así como el destierro de Babilonia. También Babilonia fue castigada y Dios lo había dicho. Va a levantar una nación, pero esa nación va a durar tantos años y va a caer. El pecado, hermano, tiene consecuencias. El pecado es grave y eso lo está diciendo el texto, que Nehemías estaba en constante tristeza en su corazón. Y eso para que veamos el corazón más aún de Nehemías, porque vimos las consecuencias y las causas de la tristeza de Nehemías. Pero ¿qué estaba dentro de su corazón de Nehemías? ¿Qué estaba? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era el sentir? ¿Qué es lo que él podía aportar? ¿Y qué estaba detrás de todo esto que teológicamente lo que Dios estaba haciendo? Primeramente, la tristeza del corazón. La tristeza del corazón son el sentimiento de culpa propia y el lamento por la ausencia de Dios. Nehemías se estaba lamentando porque Dios no estaba en Jerusalén. Y por lo tanto se entristecía por la causa de que Jerusalén estaba viviendo la consecuencia del pecado. Pero cuando este sentir de Nehemías, también tenemos otro sentir que en la Biblia misma lo narra. ¿Y cuáles son ese sentir empáticamente donde alguien se entristece por otra persona que peca? Por ejemplo, Samuel se entristeció por el pecado de Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl pecó contra el Señor y por su vanagloria él quería hacer su propio sacrificio al Señor, cosa que no le correspondía. Dios dejó de estar con él. Salió la mano y el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Nehemías llorando, Samuel lloraba por Saúl. Lloraba, se entristecía porque decía, el ungido de Dios ya no estará con nosotros. ¿Quién nos podrá ayudar ahora? Y el Señor le dice, oye, déjate de llorar, le decía Nehemías, así tal cual. Déjate de llorar. No llores si yo tengo otro rey. No te preocupes. Tú ven, porque todo lo que tú ves es de afuera. Yo veo lo que está en el corazón. O el llanto de Jeremías. También hay un sentir. Si usted lee Lamentaciones, léalo llorando. Porque Nehemías constantemente llora. Es el lamento de Nehemías por causa del pecado del pueblo de Jerusalén. Esdras, también en el libro anterior, en los sermones, si usted lo quiere, lo busca, se llama Retorno, y ahí va a buscar todos los capítulos, los sermones que han subido en YouTube. También Esdras llora. Cuando Esdras llega en el capítulo 7 a Jerusalén, llega a enseñar la palabra del Señor. Llega a leer la palabra del Señor para que Israel sea bendecido. Pero luego le llega el de los propios sacerdotes y los líderes de Jerusalén. Oye, ¿sabéis qué? Este pueblo está pecando porque está con yugo desigual y no se ha arrepentido. Incluso los propios niños ni siquiera están enseñándole la lengua que a nosotros nos corresponde, sino que no están ni ahí. No hay un adoctrinamiento de parte del Señor en la familia. Entonces viene Esdras y llora. Se sienta todo el día llorando por el pecado del pueblo, porque si el Señor ya lo trajo de la cautividad y siguen pecando, o sea, es como que para él decir, oye, no saco nada con que Dios los vuelva a traer de nuevo si vamos a seguir pecando. Entonces Nehemías llora por el pecado del pueblo. Y para que veamos algo del Nuevo Testamento, también Pablo llora por los corintios. ¿Ha leído la carta de los corintios? Léala. ¿Se da cuenta el libertinaje que vivía la iglesia de Corintios? Tan porfiados que eran, que Pablo le mandó otra carta. Y se dice que Pablo incluso había mandado incluso hasta 2, hasta 3 o 4 cartas. Pero eso lo dejamos a especulación. Lo importante es que nosotros tenemos 2 cartas de los corintios por el corazón necio de los corintios que no querían entender. Pero Pablo le dice en el 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice, me temo cuando os visite de nuevo y Dios me humille delante de ustedes y tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. ¿Se da cuenta del sentir? Esto se llama empatía. Es una empatía que tiene que haber en nuestro corazón. Y Nehemías estaba sintiendo esto. Es que Nehemías, en la oración anterior, él le pide perdón al Señor por sus pecados y luego le pide perdón al Señor por el pecado de Jerusalén. ¿Se da cuenta?
O sea, ni siquiera Jerusalén estaba fallando completamente, también yo estoy fallando. Si la iglesia peca, si un hermano falla, yo tengo que tener empatía y decir, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué he hecho yo que el hermano llegó a esa circunstancia, a llegar a parte de su vida donde te falló? Sentir empatía por el hermano. Dice el Proverbio capítulo 15:13, dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón quebranta el espíritu. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener nosotros. Aunque suene como tonto o necio o como que no puedo comprender, el corazón tiene que estar gozoso en nosotros, pero también tenemos que tener tristeza en nuestro espíritu. Esto es paradójico, tiene que ir con nosotros estas dos palabras, porque nosotros tenemos que tener ese gozo porque el Señor nos salvó, ¿cierto? Dios nos salvó y lo ama, y ese es un gozo que tengo que llevar hasta el fin de la tierra, del fin del mundo, hasta cuando el Señor venga o cuando yo me muera. Pero también tiene que haber una tristeza en mi espíritu por el pecado de mi hermano, de mi familia, o por lo que yo estoy predicando en el Evangelio. Eso tiene que ser una empatía. Y esto tiene que ir con nosotros, no solamente el gozo. Un día leí un libro de John Piper que se llama Los peligros del deleite. Y hablaba del gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Y dije, bueno, ¿y cuándo el pastor va a hablar de una empatía con el hermano que está sufriendo? Y había un capítulo justamente que como que lo dejó como un bonus track, que nosotros tenemos que tener empatía y tenemos que sentirnos con lo que se siente. ¿Te das cuenta que tiene que ir de la mano esto de nosotros? No solamente el gozo, el sentir por lo que están sufriendo. Y esto tiene que ser así para nosotros, porque en relación en vertical, es que nosotros amamos a Dios, en horizontal nosotros tenemos que mostrar ese afecto del amor de Dios de nosotros a los demás. En Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque él que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Se da cuenta? Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta? Tiene que haber un sentir, una empatía por el hermano. También tenemos que tener preocupación y ocuparnos, a no ser acepción de nuestro amor, como dije anteriormente. No tiene que haber una excepción. Ya, aquí con el hermano que más me junto me voy a sentir, y si está sufriendo, voy a orar por él. Pero ¿qué pasa con el hermano que nunca haya hablado con él? Que nunca le has dirigido la palabra, o con suerte le has dicho hola. Eso puede pasar en la iglesia más grande. Pero en una iglesia pequeña, que somos tan pocos, aquí debería pasar. Y no debería haber una excepción en nuestra relación con otro hermano, sea pobre o rico, sea pequeñito o sea mayor. En cualquier ámbito de nosotros podamos relacionar, o lo que estemos pensando en este momento. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice también esto. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Cuando da el ejemplo Pablo, no, es que ven tú que eres rico, siéntate aquí, Santiago. Pero cuando el más pobre, no, tú siéntate allá. No, porque ¿cómo voy a conocer al hermano? A lo mejor me preocupo por el que tiene más, pero el que tiene menos, no me estoy preocupando. Entonces, si amas a Dios que no lo ves, ¿cómo vas a probar este amor con un hermano que lo ves y no lo estás haciendo? Por eso, hermano, tiene que ser un amor ferviente. Un amor que solamente Pedro nos puede decir sobre el amor. Dice, sobre todo, sed ferviente en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que estaba pasando con Nehemías. Se estaba preocupando por sus hermanos afligidos que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, él quería ir allá, quería ir a Jerusalén, quería estar con su hermano, quería hacer algo. Pero ¿era necesario ir al tiro o era que necesario esperar un poco? Si el hermano pecó, cayó, ¿era necesario ir al tiro o primero dejar las cosas al Señor? Y eso es algo que también lo dejo pensar en este momento. Porque normalmente nosotros los creemos como bomberos. Algunas veces hay un hermano cae en tentación o pasa algo y queremos ir al tiro a ayudarlo o como que ya levántate, tú no puedes estar pasando esto. Como un amor ferviente que hay en nosotros.
Y como que no te preocupes, la tratamos de levantarlo y no está mal. Pero también tenemos que esperar la ocasión para hacerlo. Primeramente, la oración. Y Nehemías, eso es lo que estaba haciendo aquí. Si Nehemías se enteró 3 meses antes, 100 días antes, ¿fue al tiro de Jerusalén? ¿Qué esperó? Lo que está pasando aquí, pues. Esperó la situación, las circunstancias que Dios le iba a dar para que él viera realmente cuándo tenía que actuar. Eso es importante en nosotros, hermanos. Que Dios, si creemos en Dios, primeramente conságrese al Señor, entréguese en oración, conságrese. Pero lo otro, espere en Dios. No actúe de forma o de manera inmediata, sino que espere el tiempo y la ocasión del Señor. Para analizar más el texto, vamos a ver, por ejemplo, lo que Nehemías estaba haciendo en este momento con el rey cuando estaban hablando, porque era un diálogo entre dos personas, y ahí se estaban marcando lo que eran los conflictos, el interés o la interacción de dos personas, el favoritismo y la preocupación. Pero el rey, como vemos que Nehemías estaba triste por causa del pecado de Jerusalén, el rey le trajo a colación este asunto de que, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ¿por qué estaba tan bien el rey? Y ahora vamos a ver la situación, ¿por qué? Porque el rey estaba tan bien que vemos en el versículo 6 que estaba también la reina. ¿Se dan cuenta cuando el versículo 6 dice que está la reina también ahí con él, junto a él? En el diálogo que tiene Nehemías con el rey también estaba la reina. Y en este diálogo quiere decir que estaban en la realeza el rey y la reina. ¿Y qué significa esto? Que el rey no estaba en asuntos políticos, ni internacionales. No estaban haciendo tratados con otros pueblos, o no estaba haciendo plan para seguir conquistando las naciones. Estaba en una fiesta familiar, lo más probable, o de amigos. Y esto es algo que puede servirle a nosotros, ¿eh? Que si hay un hermano o alguien que está bien, pasándolo bien en una fiesta, usted va a ir al cumpleaños de un hermano, quien lo invite, y en ese momento aproveche y pedirle un favor, porque el hermano está contento. De verdad, aquí estaba pasando lo mismo, porque el rey Artajerjes estaba contento, estaba con su familia, contento, y de repente ve a Nehemías, chuta, Nehemías está triste y yo estoy feliz. ¿Qué puedo hacer por ti, Nehemías? ¿Se da cuenta? Entonces sería bueno como va a pensarlo. Oye, voy a pedir un favor al hermano para esperar que esté feliz, para decirlo. Y entonces a través de esto se da la circunstancia que Dios estaba haciendo el favor por su pueblo. Estaba llegando a la circunstancia Dios. Y esto es asunto teológico, vamos a ver al final, que Dios estaba actuando en esta forma. Y como el rey Artajerjes estaba con su esposa y su familia y amigos, que el rey le trajo a colación, ¿qué te pasa, Nehemías? Entonces Nehemías le dice lo que estaba pasando, que él estaba preocupado por Jerusalén, porque estaba desapoblada y porque también los muros estaban caídos. Entonces el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Y el rey Nehemías le dice, bueno, quiero que me envíes a Jerusalén para que yo la reedifique. Nehemías sabía y tenía consciente en su mente que el rey Artajerjes había parado la obra, porque estaban comenzando la obra, cuando lo vemos nosotros en Esdras, capítulo 4, versículo 7 en adelante, que estaban comenzando la obra de los muros que estaban alrededor de la ciudad. Pero el mismo rey Artajerjes lo paró, detuvo esa obra, no sigan haciéndola. ¿Por qué? Porque le dieron un plan estratégico los gobernantes que estaban alrededor. Le decían, mira, rey, si siguen continuando esta obra, lo más probable es que el día de mañana nosotros le vamos a pagar impuestos a Jerusalén y no a ti. Y tu rey no se puede ir desmoronando. Entonces, estratégicamente, tienes razón, ya. Vamos a parar la obra, que no sigan los judíos reedificando el muro. Pero miren lo que estaba pasando ahora. Si el rey había pensado eso y le habían dicho eso estratégicamente, económicamente y políticamente, aquí el rey estaba haciéndole el gran favor a Nehemías y le estaba dándole el favor a él de enviarlo a Jerusalén. Y más encima, con gobernante. Como gobernante en el lugar y con hombres militares, ¿cierto? Y con a caballo. O sea, le estaban prohibiéndole de todo. Así que dice el versículo 6, y agradó al rey enviarme y él le dio un plazo fijo. Dios estaba obrando en el corazón del rey a través de esta situación que estaba pasando en el lugar de la fiesta del rey, porque todo ese diálogo se hizo en ese lugar. Y Nehemías dice, y le dije al rey, si me das cartas para los gobernadores, para que me dejen pasar y llegar a Judá. Nehemías estaba pidiéndole cartas, porque nosotros sabemos que el imperio del rey Artajerjes era un imperio grande,
ellos controlaban el lugar. Ellos controlaban todo lo que era el terreno mesopotámico y el lugar del cercano oriente, era todo conquistado por ellos. Primero estaban los babilonios y después ya, ¿cierto?, los medos persas, que controlaron la situación y derrotaron a los babilonios. Y ellos tenían el control de toda esa región, de ese lugar. Y aproximadamente, para que tengamos una idea, del lugar donde estaba Nehemías, se llamaba Susa, que era un lugar donde reinaba el rey y pasaba el invierno en ese lugar. No para estar con su familia, para disfrutar de todo lo que había hecho su imperio. Y de ese lugar de Susa, de la ciudad de Susa, a Jerusalén, era un viaje muy largo, que duraba aproximadamente 4 meses. Era como 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros, un viaje de aproximadamente 4 meses. Y si sacamos la cuenta de eso, es como... Estaba sacando la cuenta en mí de Chillán en otro lugar, pero como que no me daba una ciudad conocida. Pero hice un ejemplo de Santiago, otra ciudad, y me dio una distancia de Santiago a Tocopilla, más o menos. Esa es la distancia de 1.500 kilómetros. Y si usted va a pie o a caballo, aproximadamente, haga el intento, va a demorar como 4 meses en eso. Y por esta razón también las cartas, donde el imperio persa estaba controlado, estas cartas servían como salvoconducto. Y donde ellos tenían el control de todo, no sé si usted se acuerda de la pandemia. Cuando la pandemia, ¿se acuerdan dónde teníamos que sacar salvoconducto para salir? Cuando estábamos, me acuerdo yo, en Paso 1, se llamaba Paso 1, que estaba todo controlado, la avenida, los supermercados, usted no podía salir de la ciudad, ni siquiera de la región, y si usted salía tenía que salir con salvoconducto. Y si no te llevaba salvoconducto, no podía salir. Y tenía que quedarse en casa. Eso mismo pasaba aquí. Esas cartas que le dio el rey a Nehemías era para viajar, era para que él pudiese pasar, nosotros lo llamábamos nudo, cordón, ¿cómo se llama? Claro, eso, lo mismo pasaba con Nehemías. Por eso, hermanos, esto es lo que tenemos que ver, es que Nehemías, Dios se estaba dando a favor de Nehemías en esta parte. Dios estaba obrando a través de Nehemías por su constante oración e intermitente ayuno. Se da cuenta que estos 100 días, 3 meses que Nehemías, de que se entera de Jerusalén, hasta el día de hoy, que nos da el texto, es que son aproximadamente 100 días que Nehemías estaba en constante consagración con el Señor. Y no fue tan rápido ir para allá a buscar a ayudar al pueblo, sino que Nehemías estaba esperando la ocasión y la circunstancia en que Dios le iba a proveer para ir para allá. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos confiar solamente en Dios, en que nosotros nos puede ayudar a hacer la tarea. No esperemos nosotros mismos, porque nosotros, si queremos ayudar a Dios en dar un consejo a alguien, lo más probable es que sea tonto, necio o agravemos más el asunto. Si sabemos que un hermano cayó en pecado, usted va a ir rapidito allá a decir, ¿sabe que hermano caíste en pecado? Y no será mejor orar. ¿No será mejor consagrarse al Señor? ¿No será mejor hacer eso? Pedirle consejo sabio de parte del Señor para luego usted dar una opinión que no es suya, sino de Dios. ¿Sí o no? Porque si lo apresuramos, estamos ayudando nosotros a Dios. Y no Dios está actuando o puede hacer una, ¿cómo se llama esta palabra? Que puede de nuevo volver a la persona en sí. Como el Espíritu Santo, que de nuevo, si la persona cayó y pecó o está mal, puede entrar en sí. Pero eso solamente lo hace Dios. No ustedes ni yo. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que restaura. Por eso, hermano, y para que nosotros podamos entender lo que estaba haciendo Nehemías, es que Nehemías estaba siendo llamado. Él estaba siendo llamado para la obra de Dios. Y esto es un llamado que es un cargo, un ministerio que Nehemías estaba en su constante oración. Porque vemos en el versículo 11 al 12, que después va a venir el otro sermón, que dice que Nehemías sentía en su corazón que el Señor estaba con él. Que le había confirmado. Y que Dios le había dicho que sí. Y eso es a través de la circunstancia donde Nehemías se propone orar al Señor constantemente y Dios le va respondiendo a través de las circunstancias, de los procesos que está viendo. Como ejemplo, esto es una circunstancia donde Nehemías y el rey Artajerjes estaban en conversación y Dios estaba la mano poderosa del Señor estaba detrás del rey Artajerjes y Nehemías lo estaba comprobando. Pero nosotros, hermanos, cuando Dios nos llama
y nos salva, nosotros somos llamados por el Señor. Somos salvados. Eso es un llamado de salvación. Y esto creo que nosotros comprendamos que cuando el Señor nos salva y nos llama, tenemos un llamado doble. O un llamado que viene de dos gratitud de parte del Señor. Primero el llamado de salvación, pero también viene un llamado a servicio. Si Nehemías estaba orando al Señor y se arrepintió de su pecado, Nehemías pudo, en ese momento del capítulo anterior, orando al Señor y se arrepintió, tuvo el llamado de salvación. Y luego Nehemías estaba recibiendo el llamado de oficio, y esos llamados vienen de la mano. ¿Y cómo lo podemos comprender? Con la Biblia. Hermano, comprendemos que cuando Dios hace el llamado de salvación por medio del Espíritu Santo es parte para sacar a nosotros del pecado, de salvarnos. Pero también hay otro llamado, que es el llamado de servicio, en el cual hay dos conceptos en este llamado, pero uno solo. O sea, Dios nos llama para salvar, pero Dios también nos llama para servir. ¿Y cuál es el primer llamado? Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 1, dice a los hermanos romanos, entre los cuales ustedes son llamados de Jesucristo. Y usa el verbo llamado. Y ese verbo llamado, ¿sabe qué significa? Significa significa traer a la fe. O sea, Pablo se refería a los romanos, que ustedes son salvados para traer la fe, ¿a dónde? En el sujeto, que es Jesucristo. O en otras cartas que dice a los corintios, ustedes son llamados a Dios, o sea, llamados a entrar en fe en el sujeto que está cerca del llamado a Dios. O sea, son salvados para Dios. Son traídos a fe para Dios. Ese es un llamado de salvación que nosotros podemos comprender. Pero también está el otro llamado, donde es el llamado que significa de notificación o la tarea, o de servicio o de ministerio. Y también Pablo da el ejemplo ahí mismo en la carta, y también en otras cartas más, si usted se da cuenta cuando lea, se va a dar cuenta de ese llamado. Que Pablo le dice que Dios lo llama a ser apóstol. Léalo, en el libro de Romanos dice, yo Pablo llamado a ser apóstol, que también significa el verbo traer en fe a un cargo, a un ministerio, de servir, significa eso, llamado a servir. O sea, Pablo ya ha sido salvado, pero también fue llamado a servir. Y esto no solamente para Pablo, porque no es que nosotros vamos a ser todos apóstoles. No es que nosotros vamos a ser todos llamados a ser apóstoles, o pastores, o presbíteros, o hermanos, o sea, el cargo que sea en una iglesia local. No, hermano. Dios nos llama a servir a través de los dones que Él da. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, en Efesios capítulo 5, y también lo dice en Corintios, dice que en una iglesia hay cargos. En una iglesia hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo hay diferentes llamados, en el cual la iglesia entera está llamada a hacer esto, a servir, a llamar en fe, entrar en fe. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente, miembros de los unos y de los otros. Usémoslo en profecía, en proporción a la fe, en servir, en servicio, en proporción a servir, o al que enseña en enseñanza, y etcétera, y etcétera, etcétera. Siga leyéndolo usted y se va a dar cuenta. Entonces, este llamado doble que tenemos nosotros, que el Señor nos hace, es tanto para salvación, pero también para servir. Entonces usted dirá, está bien, pero ¿cómo puedo entrar a ese llamado yo? ¿Cómo es que Dios me llama a servirle? ¿Cómo es que yo puedo entrar en ese llamado doble? ¿Acaso usted cree que Dios lo salva y usted se viene a sentar todos los domingos aquí a la iglesia a escuchar la palabra y la semana no hace nada? No, hermano. Todos nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo y el Señor nos va a pedir cuenta. A todos. Y yo no voy a decir a nadie de aquí, a ninguno, a nadie, ni el que lo esté viendo en YouTube, en nadie, porque eso no me corresponde a mí, solamente el Señor. Pero usted tiene que corresponderle, en oír la palabra, a ser hacedores de ella. Y si el Señor le está enseñando que hay un doble llamado, un llamado a salvación y un llamado a servir, también preocúpese de que Dios también lo esté llamando a usted a un servicio. Y este servicio es que Dios le va a dotar a usted
le va a dar las proporciones a usted, le va a dar las circunstancias para que usted pueda saber cuál es el don que Dios le está dando a usted. Porque Dios lo hace. Dios lo va a dar a usted. Entonces, ¿cómo podemos nosotros servir al Señor? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es ese llamado doble que Dios me tiene a mí? Y para nosotros podamos entender, hay 4 factores. Y estos 4 factores quiero que presten mucha atención, hermano, para que ustedes puedan comprender y puedan entender. Y el Señor quizá en este momento está hablando para que usted pueda saber para qué puede servir. Así como Nehemías comprendió estos llamados. Comprendió que había un llamado de salvación, pero también comprendió que había un llamado de ministerio, de salvación, de restauración, que Dios lo estaba usando a él, capacitando los dones para que llevar la obra del propósito de Dios para Jerusalén. Y el primer factor, que son 4 factores, se llama factor bíblico. Y este factor bíblico significa que está en dirección en un sentido general, poniendo ante nosotros metas y directrices a una escala de valores para moldear nuestras vidas. ¿Y dónde sacamos eso? En la Biblia. La Biblia nos dice los términos generales de lo que podamos servir y de lo que podemos hacer. Solamente la Biblia. Y Dios nos anima a eso. Un ejemplo. ¿Cómo podemos empezar nosotros? Por ejemplo, orar. El Señor dice orar sin cesar, ¿cierto? Sale la Biblia, es un tema. Después dice, Pablo dice, oren por mí, porque gracias porque ustedes han orado por mí, el Señor me salvó, me rescató de esta situación que estaba pasando. O sea, es un tema donde el Señor nos manda también que podamos orar. Y también oren por uno por lo otro, oren por la iglesia, oren por su hermano. Entonces, es como un llamado a un servicio. ¿Se da cuenta? Y eso nos dice la Biblia. Entonces usted dice, pensará y dirá, chuta, es un llamado, ¿y será que ese llamado será para mí? Entonces usted se pone a orar. Y ora en silencio. Ora, Señor, ora por mi hermana, por mi familia. Pero luego ese llamado de oración tiene que llevar, por ejemplo, a que nosotros algo pasó. Que nosotros, por ejemplo, cuando Dios nos llama a orar, tenemos que orar de esa forma y después nos llama a orar en público. Y si usted se atreve a orar en público, ¿cierto? Entonces, si se atreve a orar en público, Dios lo está fortaleciendo en ese llamado. ¿Se da cuenta? Y después de orar en público, le da un ministerio en el cual usted llama a los hermanos a orar en la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, este llamado, Dios lo está reivindicando que este es un llamado de servicio para usted. Entonces, ahí se está dando cuenta a través de qué? Del factor bíblico. O por ejemplo, de dar. También, si el Señor le está dando que usted tiene un corazón generoso, usted primeramente da a un hermano o da a alguien. Pero luego de eso, se da cuenta que aún más llama y anima a los hermanos a que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no ayudamos a este hermano que está en problemas? Entonces lo hace. Y luego el Señor lo va a ir capacitando y dando dotaciones para hacerlo y continuar. Y al final el Señor le puede dar el deseo de servir a Dios. Lo pone lo da ese empujón, ese codazo de que nosotros podamos servirle al Señor y darlo así, oye, siento en el Señor que yo tengo que servirle a Él. ¿Y de qué forma? En orar. Voy a ir a tu casa a orar por ti, hermano. Eso es el Espíritu Santo que da ese empujón, como ese codacito, oye, vamos para allá, sirvamos. Y eso lo está aplicando el Espíritu Santo. Él lo está haciendo. Este factor, hermano, es muy hermoso. Porque el Señor lo está capacitando. Usted mismo no tiene necesidad de que alguien le diga todavía algo. Porque usted mismo se está dando cuenta que el Señor le está dando este factor. Y es muy importante porque aún así, a Nehemías le dio este factor. Cuando se interesó por Jerusalén, ¿qué hizo Nehemías? El Espíritu Santo lo llevó a preocuparse por Jerusalén. Lo llevó a orar por Jerusalén y le dio los medios en los cuales las circunstancias de que él iba a ir a Jerusalén. Y ese fue el Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener cuidado con este factor, ¿eh? Y para que presten atención. De este factor tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas sensaciones que siente el hombre pueden ser también peligrosas. Porque imagínese usted que ya cuenta este factor de usted da, ¿cierto? Y tiene esta gracia que el Señor le da, que usted da, y ayuda a un hermano, ayuda al otro hermano, y empieza a repartir dinero como Leonardo Farca, ¿eh? Empieza a ver que el Señor, el Espíritu Santo me dio este don. Pero la irresponsabilidad que tiene esto es que si usted da y no le alcanza para el fin de mes, no le alcanza para comer, no le alcanza para pagar sus deudas, es que no es el factor bíblico del Espíritu Santo que le da estas capacitaciones, este regalo.
como estas señales, sino que puede ser sus propios sentimientos, que pueden jugar jugando en chueco. Y eso tiene que tener cuidado. No puede llegar y dejarse llevar por los sentimientos. Hágalo porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, sabe lo que hace, actúa sabiamente. No de forma sentimental. Y eso tiene que quedar claro, hermanos, en ustedes, que el Espíritu Santo no actúa de forma deliberada a través de los sentimientos de los seres humanos, sino que a través de la sabiduría y de la razón de ser que nos da Él. Y eso hay que tener mucho cuidado. También viene el otro factor, que es el tercero, el factor cuerpo. Y el factor cuerpo se va dependiendo de la disciplina de someter nosotros en los dones que Dios nos da al ministerio o el cuerpo de la iglesia, a ser parte de este ministerio. ¿Y qué significa esto? Que a través de este factor cuerpo es que nuestros pensamientos, nuestros intereses personales, lo que nosotros creemos, lo llevamos en sometimiento, en oraciones constantemente, para poder llevarlo, pensar en que esto vamos a servir al Señor. Por ejemplo, hay un llamado, por ejemplo, ya a ser pastor. Y usted se somete a ese llamado y está constantemente pensando en ese llamado y se está estudiando para ese llamado, qué es el pastor, cómo tengo que actuar, qué tengo que aprender, y va recibiendo esas capacidades y usted se está sometiendo a eso. Y eso es bueno pensarlo y no es malo. Pero ¿será que usted tiene ese llamado? ¿Será que ese llamado es así? ¿O ser presbítero, o ser un diácono, o ser un hermano que actúe en el liderazgo directorio de algún cargo en la iglesia? Pero ¿será ese llamado que usted está recibiendo de parte del Señor? ¿Será que usted tiene que someterse a eso, de pensar que es así? Igual tenemos que tener cuidado, hermano. Porque este factor cuerpo, que es un llamado, y someternos nosotros en disciplina a ese llamado, y creer que es así, y realmente Dios nos da las circunstancias que vamos a ver, el cuarto llamado, que son las circunstancias, que ameriten a tener este cargo. Y eso hay que tener cuidado, hermano, porque también nosotros tenemos que ser responsables de este factor. Tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestro sometimiento, a nuestra constante oración de que, Señor, yo te voy a servir como ser un pastor. Señor, yo te voy a servir como ser un presbítero. Señor, yo te voy a servir como ser un diácono. Gloria a Dios si es ese llamado, de Dios le va a dar confirmando. Pero no, si no es ese llamado y usted se está sometiendo igual, se está rebelando contra Dios. Y eso hay que tener cuidado, porque Dios capacita a nosotros a través de los dones. Y el último llamado es ese factor de oportunidad. Y aquí viene la circunstancia, que si usted siente este llamado, y a través del sometimiento te va a este llamado, y Dios le está dando la circunstancia para este llamado, como lo estaba haciendo con Nehemías, este factor es que Dios le está dotando a usted para el servicio de la iglesia. Normalmente pensamos que el llamado del servicio es que es un cargo grande, ¿eh? Siempre llamamos como presidente, en nuestra sociedad, un ministro, ¿ah? Pero se nos olvida que debajo de esos cargos también hay personas que están trabajando como ejecutivos, también en la iglesia. Normalmente pensamos que por ser presbíteros vamos a ser llevados para otras personas para que los van a la gloria. Y eso hay que tener cuidado, hermano. No estoy diciendo que sea así en esta ocasión, pero hay que tener cuidado porque en nuestra mirada, si estamos viendo un cargo grande, importante, y ese no es nuestro llamado, hay que tener cuidado, porque el Señor nos va a pedir a darle cuenta a Él. Por lo tanto, hermano, que este llamado doble que el Señor nos da a nosotros sea para el servicio y la gloria del Señor. Para el Señor. Y esto estaba pasando aquí, en Nehemías. Es que Nehemías estaba siendo dotado por este llamado que Dios le estaba dando. No es que Dios se bajó del cielo y dijo, Nehemías, sírveme de esta forma. No. Porque si fuese así, nosotros moriríamos automáticamente. Como Nadab y Abiú, donde le ofrecían fuego extraño, ¿se acuerdan? Así moriríamos nosotros. De esa forma. Dios viene a nosotros, moriríamos automáticamente porque somos personas pecadoras. Pero Dios da los medios, las circunstancias, la providencia para nosotros poder comprender. Porque el Espíritu Santo es sabio. Y ahí actúa el Espíritu Santo. Por eso, hermano, a través de este llamado, a través de este doble llamado, es que usted también tiene que entender que no necesariamente por tener un puesto bajo o por un puesto alto va a ser menospreciado su llamado. La iglesia tiene un cuerpo y ese cuerpo hay muchos dones y esos dones hay muchos miembros y esos miembros actúan de manera que todo se pueda hacer funcionar en uno solo.
en uno solo. Pero lo único que le animo yo, hermano, a ustedes, a que puedan consagrarse al Señor, a que puedan orar al Señor, a que no puedan actuar de manera deliberada y rápida para este llamado. Háganlo como Nehemías, que él estaba esperando en Dios. Estaba esperando en Dios. En cuanto a la ocasión. A la ocasión. Y esto quiero decir que el llamado a servir no es solamente la necesidad. Por ejemplo, Oswald Chambers también dijo otra palabra que dice, la necesidad no es un llamado, pero es la ocasión para el llamado. ¿Qué quiso decir? ¿Sabe lo que quiso decir? Que la necesidad no es un llamado, hay necesidad, pero está la ocasión para poder restablecer esa necesidad. No es que la necesidad se actúe de manera inmediata, sino que Dios da la ocasión para esa necesidad ser suplementada, ser llevada a que se pueda ser ayudada. Pero no a la manera que usted quiera, a la manera que Dios dice cuándo. Y esa es la ocasión. La ocasión que estaba pasando aquí con Nehemías es que Dios estaba dándole la ocasión a Nehemías para actuar. Dios estaba esperando que Nehemías se dotara de este cargo, de este ministerio, para llegar allá y poder motivar a los hermanos a levantar el muro de Jerusalén. Dios estaba dotando a Nehemías y no Nehemías por sí mismo. ¿Se da cuenta? Y el último punto es el llamado, ese es salir de la comodidad. Si tiene un llamado, si tiene una responsabilidad, o siente usted también eso, salga de la comodidad. Cuando Nehemías fue a los gobernantes, él entregó las cartas, y dice la Biblia. Pero Nehemías llegó después de su viaje de 4 meses. ¿Se acuerdan cuánto era? 4 meses. ¿Y cuántos kilómetros era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos kilómetros de distancia? Muy bien, hermano. Gracias por estar atento. 1.500 kilómetros de distancia era lo que Nehemías tenía que recorrer. Y él llegó a los oficiales y el Señor, ¿qué le dio? Esta consecuencia, esto de proveer del rey, que la mano del Señor estaba detrás del rey en darle a Nehemías la seguridad para que llegara a Jerusalén. Nehemías no solicitó fuerza de hombre, Nehemías no solicitó fuerza de militares, nada. Dios lo proveyó, porque Dios le hizo sentir el corazón del rey Artajerjes de proveerle lo que él necesitaba. Pero aquí hay una piedra en el zapato, y esto es lo último que dice el texto cuando llega en el versículo 10, dice, cuando se enteraron Sanbalat, Horonita y Tobías el oficial, les disgustó mucho que alguien pudiera proclamar el bien de Jerusalén o de Israel. Estos hombres, Sanbalat, eran gobernadores que estaban alrededor de Jerusalén. Sanbalat lo más probable que era un gobernador de Samaria, que él controlaba ese lugar y tenía aliados, porque aquí se estaba operando el acto político, en la estratégica de que yo quiero gobernar aquí y tú no vayas a venir aquí. Ellos sabían que si Nehemías llegaba allá a Jerusalén, ¿sabe lo que iba a pasar? Es que si Jerusalén se levantaba, lo más probable es que ellos tenían que pagar tributo después de Jerusalén y no al rey Artajerjes. Por lo tanto, ese disgusto era que tenían que creer en el Dios y ellos no querían hacerlo. Y esto desagradó y de parte de los gobernantes al pueblo cercano del Medio Oriente. Era tan grande de sus propias fuerzas, era odiar al Dios de Israel. Y esta es la piedra del zapato que de aquí se va a ver, hermano, y va a ver en otros sermones, como Sanbalat y Tobías y otro más que se va a agregar, un árabe, que van a ser la piedra del zapato para Nehemías. ¿Pero eso es malo? No, no es malo. Al contrario, porque cuando servimos una vez al Señor, ¿sabe lo que pasa? El enemigo se disgusta. Se disgusta. Si usted está sirviendo al Señor, ¿sabe lo que hace? No espere que nunca le van a pasar cosas buenas, porque no va a pasar. Al contrario, le van a pasar cosas malas. Le van a pasar cosas malas en su vida. Se van a incomodar, van a empezar a hablar mal de usted, van a empezar a circular malos dichos. Lo más probable es que le va a pasar escasez o muchas cosas. Pero ¿qué pasa con esto? Es algo bueno y son señales que Dios nos da que estamos trabajando para Él. Por eso, hermano, es importante que nosotros podamos reconocer el texto de Nehemías. ¿Por qué razón, hermano? Como dije anteriormente, no es necesario apurarse. No es necesario apurar ese llamado de querer hacer el bien para poder servir a otro. Primeramente, hermano, pasa un tiempo con el Señor.
Si usted está llamado a servir, pasa un tiempo con el Señor. Lo que sea, no necesariamente que vas a tener meses, 4 meses, 5 meses, 1 año. Dios le va a dar, quizás pase 1 día, 2 días, 3 días, pero el Señor le va a dotar y le va a hablar a través de las circunstancias, de los factores, que usted está llamado para hacer eso. Pero si no, no estropee, porque quizás no sea usted y otra persona. Pero a través de este llamado, hermano, es que nosotros podemos saber, es que Dios está detrás de todo esto. Y Nehemías comprendía eso, porque ahí lo va a ver después en el otro sermón, en el capítulo 2 del versículo 12, que la mano del Señor estaba con él y que el Señor le había confirmado eso a él. Por lo tanto, hermano, sirva al Señor, conságrese al Señor, entréguese al Señor. Si Dios lo amó a usted sin merecerlo, también usted ame sin merecer a nadie. No haga acepción de personas. Ame, hermano. Y si la iglesia está en conflicto, que usted pueda ser parte de ese arreglo, pero ore al Señor. No lo haga así de manera inmediata, porque a lo mejor puede estropear más los corazones de los hermanos, sino hágalo de forma de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que lo voy a invitar en este momento que podamos orar y que esta palabra también le pueda llegar a usted y que a través de lo que pasó con Nehemías también puede pasar con usted. No necesariamente de forma inmediata o no necesariamente de la misma forma, pero de los dones que el Señor le manda y lo capacita a usted, usted va a servir al Señor de la forma que Dios quiere que usted sirva y no de la forma que usted quiere servir al Señor. Así que lo invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.